11 estaba atravesando una situación muy difícil. En dos ocasiones hasta ese momento, Saúl estaba buscando eliminarlo. Saúl, que tanto lo amó al principio, le tomó envidia, ¿verdad? Cuando el Señor comenzó a darle victorias en la guerra a David, y el pueblo comenzó a admirarlo y a respetarlo, se despertó en Saúl un celo, una envidia y un odio terrible, y buscaba eliminarlo. Con todo y eso, David se mantuvo leal a Saúl. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor había permitido que Saúl fuese el rey de la nación y había ungido a Saúl como rey. Él era, a los ojos de David, Saúl era el ungido del Señor. Y eso él lo respetaba y lo honraba, ¿verdad? Y en más de una ocasión él tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Y aunque él eventualmente tuvo que terminar por escaparse, ¿verdad? Y aún eso fue del Señor, yo lo veo así. Pero en este momento, él estaba siendo perseguido, siendo buscado para que fuera eliminado, y él decide confiar en el Señor. En el versículo 1, él comienza declarando: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte? ¿Cuál ave? Y aquí, ¿verdad? Por la forma en que él se expresa, parece, ¿verdad?, como que los que lo rodeaban le aconsejaban que se fuera. Puede haber sido eso. Puede haber sido una lucha interna, porque en muchas ocasiones vemos a David, ¿verdad?, como conversando con su alma, con su ser humano, su parte humana, ¿no? Y puede ser que haya sido una lucha interna que él tenía por causa de la persecución de que era objeto. Estaba experimentando, ¿verdad?, esa persecución, ese odio, y no sabemos, ¿verdad?, los sentimientos de temor. Pero la cosa es que en medio de eso fuera, ¿verdad?, compartidos por los que lo rodeaban, o fuera una lucha interna de él, fuera de una forma u otra, él lo que hace es agarrarse del Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo es que yo voy a ser tentado a escaparme de la situación? Eso es lo que él está, ¿verdad?, expresando ahí. En Jehová he confiado. En medio de la situación crítica, frente a la salida que se le presenta, él declara su fe y se apoya en aquel que es su confianza. El Dios fiel y verdadero, el Dios omnipotente. Cuando vamos al segundo versículo, dice: porque he aquí. En otras palabras, es una declaración de algo que es realidad, que no se puede, ¿verdad?, ignorar o tapar. He aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda
para saetear en oculto a los rectos de corazón. Esa es la realidad. Esa era la realidad en ese momento y esa es la realidad hoy en día. Esa realidad siempre está presente. Los malos, y sabemos que los malos, ¿verdad?, son las fuerzas del mal. Los malos. Dice que tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Hay, hoy en día, ¿verdad?, y nosotros estamos conscientes de eso, en muchas partes del mundo, los hijos de Dios están literalmente siendo perseguidos, atacados y asesinados. Eso lo sabemos. Pero eso no es lo único, ¿verdad? Ese no es el único ataque que existe contra el pueblo de Dios. El enemigo tiene estratagemas espirituales. Está todo eso que sabemos, está la persecución literal, el ataque literal físico, ¿verdad? Está el exterminio. Supimos hace poco, ¿verdad? Una de las últimas noticias fue que el domingo de resurrección en Pakistán, en un parque, se estaba celebrando el día y allí habían familias y niños y todo. Y murieron personas que no eran cristianas, pero el motivo que el ataque se llevó a cabo es porque se sabía que habían cristianos celebrando el día y se fue a eliminarlo. Bien. Pero la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. En Efesios 6, ¿verdad? Esta es una escritura muy conocida de nosotros. No tenemos lucha, el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. La enemistad, el odio, el deseo de destrucción es en contra del que vive en nosotros. ¿Ve? Y se manifiesta de muchas formas. El enemigo ataca en formas visibles y ataca en formas invisibles. El enemigo ataca aún a nuestro ser, a nuestros pensamientos. Tenemos que estar claros, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene enemigos. Las estratagemas estas en el orden espiritual que el enemigo usa, en la mayoría de las ocasiones se aprovecha de nuestras circunstancias personales. Y pueden venir, ¿verdad?, por X motivo, a causa de algo que esté presente en nuestra vida o que está pasando, ¿verdad?, en nuestro medio personal.
nos ataca con preocupación, con temor, con desaliento. Y puede venir la tentación, ¿verdad? Y aquí vemos como un paralelo de lo que pasó con David. ¿Cómo es que yo me voy a escapar al monte? ¿Verdad? Y nosotros a veces, en medio de situaciones fuertes que nos oprimen, lo que queremos es colgar el sable, como decimos comúnmente, ¿verdad? Dejarlo todo. En nuestra vida personal podemos ser atacados en esa forma. Por eso es, ¿verdad?, que en esa epístola del hermano Pablo a los Efesios, fíjense que ¿cómo comienza el versículo 13? Por tanto. En otras palabras, como nuestra lucha no es contra seres humanos, aunque parece a veces que lo es. Personas con las cuales tenemos fricciones fuertes. Personas que por X motivo tienen cosas en contra de nosotros. ¿Verdad? Pero nos dice la Escritura, mira más allá. Tu lucha no es contra carne y sangre, es lo que hay atrás de eso. Es lo que hay atrás de eso, es la fuente, el source. ¿Verdad? Y entonces nos dice la Escritura, por tanto. En otras palabras, eso no se puede pelear en carne y sangre, por medios naturales, sino tomad toda la armadura de Dios. Hace años ya me tocaba a mí a cada rato bregar con alguien, ¿verdad?, muy cercano a mí, que era un constante ataque del enemigo a la mente, con pensamientos negativos, con pensamientos ¿verdad?, de put the person down, de poner a la persona para abajo, ¿verdad? Y aquello era constantemente, ¿verdad?, desafiando argumentos y todo lo que se levanta, ¿verdad?, en contra del conocimiento, sometiendo todo pensamiento cautivo a la obediencia. Cuando tenemos esa lucha, sometiendo todo pensamiento, ¿qué cosa es? ¿Verdad? Y eso era algo que yo hacía cada rato, ¿verdad?, ministrando a esa persona. ¿Qué cosa es lo que la palabra de verdad dice? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice para ti? ¿Qué es lo que dice de ti la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo de ti? ¿Y qué tiene el Señor Jesucristo para ti? Eso que está ahí, eso que dice Él, esa es la verdad. Y a esa verdad es a la que yo someto mi pensamiento. Sometiendo pensamiento cautivo a lo que su palabra de verdad dice. No a lo que el enemigo me manda a la cabeza para que yo me lo crea y me destruya. Toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Y esto se ha estudiado en otras ocasiones. No vamos a ir al estudio de cada uno de los componentes de la armadura, porque se ha compartido antes. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es lo que el Señor dice y lo que su palabra dice. Vestidos con la coraza de justicia, righteousness, la justicia que nos ha sido impartida por el Señor, con eso yo me visto.
Él me ha dado vestidura nueva. Y dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Siempre, siempre disponibles, siempre, ¿verdad?, dispuestos para compartir las buenas nuevas, donde quiera que el Señor nos tenga. Y entonces termina diciendo en los 2 últimos versículos, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y eso es lo que vemos, ¿verdad?, que David hizo ahí cuando dijo, en Jehová he confiado, ¿cómo es que se me va a ocurrir a mí que yo me tengo que escapar, que yo tengo que dejar? El Señor, ¿verdad?, el Señor es, y en Él yo confío. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vestidos con las armas espirituales que el Señor nos ha dado para nosotros poder enfrentar las estratagemas espirituales que el enemigo monta en contra nuestra como pueblo del Señor. Gloria a Dios. Volvemos al Salmo 11. Y aquí hay un versículo tremendo. Dense cuenta que todo esto es como una meditación que David está teniendo. David, muchos de los salmos de David son como, ¿verdad?, la declaración de lo que está pasando en él, lo que él está pensando, lo que él está enfrentando. Y entonces aquí él dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y claro que los fundamentos estaban destruyéndose, ¿verdad? La nación, estamos ahora ubicándonos en la situación que tenía David. La nación era presidida por el rey Saúl. Saúl empezó bien y duró bien muy poco tiempo. A los 2 años de ser rey, ya él, en un momento de impaciencia, se atrevió a usurpar la posición del sacerdote. No llegaba Samuel y él dijo, no, pues esto hay que resolverlo de todas maneras, y entonces preparó el holocausto y el sacrificio y todo, y se metió donde no lo llamaron, ¿verdad? Porque la palabra del Señor para ese momento, en el orden del Antiguo Testamento, es que no cualquiera podía hacer ese trabajo. Tenía que ser aquel al que el Señor había designado y ungido para esa función. Y él no tuvo paciencia. Por eso fue que cuando Samuel lo enfrentó, le dijo, locamente has hecho. Locamente has hecho, y te informo en esta hora que el Señor te quita el reinado. El Señor se va a hacer de un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Y nosotros sabemos toda esta historia. Eso fue lo primero que hizo Saúl. Pero Saúl después hizo otras, ¿verdad? Cuando el Señor le instruyó en una batalla con los amalecitas que destruyera todo lo que era del enemigo, él se creyó que podía engañar a Samuel y a Dios. Y lo que él creyó que le convenía, él lo guardó, ¿verdad? Y después se le descubrió. O sea, de ahí, de mal en peor. Y su mismo pecado y su misma desobediencia al Señor lo fue enfermando. Llegó el momento que se volvió ¿verdad?, un depresivo, un tipo atormentado, un hombre casi loco, tenía momentos de desesperación. Y ese era el que estaba dirigiendo a Israel.
Entonces, claro, aquello se venía abajo. Si los fundamentos fueren destruidos, los fundamentos en aquel momento de justicia, de ley, bajo aquel gobierno desordenado e impío de Saúl, destruidos. Y entonces David se enfrenta con eso. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero qué precioso, ¿no? Porque miramos el próximo versículo y él mismo declara la respuesta. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí puede estar pasando lo que esté pasando, dice David, pero el Señor está en su trono. Ahora, hermanos, hoy día nosotros, alrededor de nosotros y en medio de nuestra sociedad, nosotros sabemos que todo se está desmoronando. ¿Sí o no? Cada día más evidente. Los fundamentos, entre comillas, ¿verdad? Los fundamentos de la moral, de la justicia, de los principios, podríamos decir hasta de la decencia. Los fundamentos humanos, los fundamentos de aquí, se han estado destruyendo, se están destruyendo y seguirán destruyéndose. Desafortunadamente, como dijo nuestro. Eso es así. Desafortunadamente, y después entonces nos ponemos a meditar en el Señor y decimos, no, pero lo bueno que tiene es lo malo que se está poniendo, ¿verdad? Que eso es una frase que constantemente la repetimos. Todo se está desmoronando. Ahora mismo, ¿verdad? Una de las ilustraciones más evidentes que todo esto que está pasando en medio aún, ¿verdad? Sabemos que en todo el mundo está pasando esto, pero nosotros que estamos aquí, lo que está pasando en la nación, con la política, con las elecciones, hermano, como decimos nosotros comúnmente o como solíamos decir en Cuba, ya no queda más nada que ver. ¿Es o no? Pero ¿saben qué? ¿Qué ha de hacer el justo? En medio de esto, ¿qué ha de hacer el justo? Y nosotros somos los justos del Señor, no porque somos buena gente, porque la justicia de Jesucristo nos ha sido imputada, nos ha sido impartida por la fe en su santa sangre, que pagó por nuestro pecado. Nosotros hemos sido justificados por la fe, por lo tanto somos el pueblo justo de Dios, el pueblo perdonado. ¿Qué ha de hacer el pueblo de Dios? David sabía que Dios estaba en control. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. David sabía.
Y a nosotros, hoy día, Iglesia del Señor, el Señor hoy día nos repite las mismas palabras que están registradas en su Escritura. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento que estable. Esa no puede ser conmovida. Esa no puede ser destruida. Ese fundamento es estable. Ese fundamento es inconmovible. Yo he puesto en Sión una piedra por fundamento. El fundamento de la vida de cada creyente individualmente. Y el fundamento de la iglesia verdadera de Jesucristo. Y enfatizamos verdadera porque hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que hay una iglesia profesante, una iglesia que profesa y hay una iglesia que es. Y la iglesia que es sobre toda la faz de la tierra es aquella iglesia que tiene su confianza, su fe solamente en Cristo Jesús y más nada. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento de la iglesia y ese es el fundamento de cada una de nuestras vidas en particular. De cada una de nuestras vidas en particular. Nuestras vidas no pueden ser sostenidas ni edificadas de ninguna otra forma. Solamente si están sobre ese fundamento. Gloria al Señor. Y dice al final de esta escritura está en Isaías 28, ¿verdad? Y dice, el que creyere no se apresure, pero entonces Pedro, en su epístola, cuando cita esta escritura, termina diciendo, y el que en él creyere, en ese fundamento, en esa piedra preciosa, dice, no será avergonzado. Eso implica mucho. Eso implica que no seremos decepcionados, ¿verdad? Que no seremos derrotados, que no quedaremos en una mala posición. No seremos avergonzados, porque en Él hemos creído. Gloria al Señor. Todos los fundamentos de este mundo están siendo conmovidos y destruidos. Es necesario. Por allá hay una escritura donde el Señor dice, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también los cielos. Esta conmoción está alcanzando incluso a muchas iglesias, a muchas congregaciones.
¿Por qué? Porque, ¿verdad? Cuando nosotros poquito a poco nos vamos saliendo del fundamento y nos vamos parando sobre los fundamentos que nosotros mismos creamos, sobre otras cosas, vamos para abajo. Por eso es que él lo está sacudiendo todo. Porque es necesario que todo lo que puede ser conmovido, todo lo que no es, sea quitado, sea removido, para que quede lo que es inconmovible. El que en él creyere no será avergonzado. Y vamos a terminar los próximos versículos porque tienen que ver. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la respuesta es: Jehová está en control. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, Jehová ha puesto una piedra por fundamento que no será removida. Y sus ojos ven. Cuando comenzamos, ¿verdad?, a ver las cosas que están pasando, vamos a tener esa paz que sus ojos ven. Sus ojos recorren toda la tierra, sus ojos ven. Dice que él prueba al justo. Él lo prueba. Por allá, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento se nos dice: no se sorprendan por las cosas que vienen a probarlos, es necesario. Pero ustedes están siendo probados porque ustedes tienen fe. Por eso están siendo probados. Y la fe, como es más preciosa que el oro, si el oro, que es algo de aquí, ¿verdad?, se prueba para saber si es oro o no. Se prueba porque es oro, por eso se prueba. ¿Para qué? Para que las cositas que están ahí, que no tienen que estar con el oro, suban y se saquen y se quede el oro solito. Por eso es que se prueba el oro. No es para ver si es oro o no. Entonces la fe se prueba no para ver si hay fe o no hay fe. La fe se prueba porque es fe, ¿verdad? Y el Señor nos somete a prueba y las cositas que no tienen que estar, Él las saca y dice que esa fe va a ser hallada en alabanza. ¿Por qué? Por la obra de Él, cuando Cristo sea manifestado. Gloria al Señor. Él prueba a los justos. Al malo, al que ama la violencia y no quiere saber más nada, porque en el Señor hay misericordia, ¿verdad?, para cuando hay arrepentimiento. Pero cuando no se quiere saber más nada, eso tiene su final, ¿verdad? Dice en el 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y dice: el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto no es el hombre que nunca se equivoca. El hombre recto es el que tiene un corazón para el Señor y desea lo del Señor y desea al Señor a pesar de todas las imperfecciones y las debilidades que puedan haber en su vida. ¿Verdad? Una de las cosas más difíciles de entender para la mente humana, pero nosotros sabemos más que eso, es cómo es posible que David fuera un hombre según el corazón de Dios.
¿Cómo es posible? Uno de los hombres más guerreros y más sanguinarios, ¿verdad? Y lo que terminó por hacer, que ustedes saben, David era un pecador, igual que todos nosotros. Pero ¿qué era lo que hacía su corazón diferente? Es que a pesar de todo, con sinceridad, él deseaba el Señor. Hay una escritura que a mí me encanta, no la vamos a buscar para no alargar, pero donde él dice: yo no voy a dormir, ni le voy a dar descanso a mis párpados, ni me voy a estar tranquilo, en otras palabras, hasta que yo no haya un lugar para el arca del Señor en medio de su pueblo. Por otro lado, habla de una cosa he deseado y esta busca mi corazón. Este corazón mío que a veces falla, ¿verdad? Estamos ahí parafraseando un poco. Pero ese corazón lo busco con todo mi corazón. Yo quiero estar en la casa del Señor. Y yo quiero inquirir en su santo templo. Eso era lo que tenía el corazón de David, a pesar de. Y hoy día, esos son los rectos. Los rectos son los que, no confiando en su humanidad, ¿verdad?, en sus esfuerzos, sino en la misericordia y en la obra del Señor en su vida, desean lo del Señor. Desean. Esos son los rectos. Esos son los de limpio corazón. Y termina diciendo aquí que ese es el que va a mirar su rostro. Mira, por eso es que allá una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son aquellos que los desean. Gloria al Señor. Ahí en el libro de los Proverbios hay un versículo que a mí siempre porque es como que, ¿verdad?, como todo lo que es la palabra del Señor, le da a uno tanta esperanza y aliento. Que dice: hay un fin. Vamos a buscarlo. Proverbios, vamos a ver si lo encuentro rapidito, puede ser que sea aquí está. Es en Proverbios 23. Versículos 17 y 18. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. En medio de lo que esté pasando, persevera en esa reverencia a tu Dios. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay un fin, y tu esperanza no será cortada. El que en él creyere no será avergonzado. Gloria al Señor, bendito su santo nombre. Te damos las gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por ser quien tú eres. Y gracias por estar sentado en el trono. Gracias, Señor. Gracias por esa piedra preciosa que tú has puesto como fundamento.
y sobre la cual cada una de nuestras vidas está apoyada, así como tu iglesia también, Señor. Gracias. Gracias porque esa piedra, ese fundamento es estable. Y no tenemos que temer, aunque los fundamentos de este mundo se estén destruyendo más y más cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nosotros sí tenemos donde pararnos. Nosotros sí tenemos donde apoyarnos, donde descansar, donde estar, donde ser. Porque somos en ti, somos en tu Hijo, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tus ojos ven. Gracias, Señor. Tus ojos lo ven todo, Señor. Gracias. Tenemos esa paz y esa tranquilidad. Gracias, Señor, que aunque nos toque ser probados, ahí estás tú para sostenernos y levantarnos. Gracias, Señor, porque hay un fin. Hay un fin. Y cada uno de tus hijos y tu iglesia verdadera que solamente confía en ti, Señor, tiene un futuro glorioso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, oh Dios. Bendito tu nombre. Amén y amén.